que él tiene dinero. Él tiene ahora un nuevo negocio. Pero ¿qué pasa? Que desgraciado puso todo a nombre de su nueva mujer, que era nuestra secretaria. Resultó que apareció hace 2 meses reclamándome $3.500 así de amor al arte. Porque amor a tu hija, no al arte. Mi padre no me da dinero. Ah, qué bien. Como se da cuenta, doctora, yo estoy desesperada. ella utiliza a la niña. Yo no tengo dinero. Que me pague el dinero que me corresponde por haber matado a su padre de la forma que su padre lo pidió. En su testamento, él dice que a la persona que lo mate a él haciendo el amor, él le da la suma de $125.000. Por 120.000 pesos me lo como yo también. ¿Qué me está hablando a mí? ¿Tu papá estaba bien de la cabeza o estaba medio...? No, mi papá estaba loco. Sexo, lo que quiero es sexo. No importa hombre, no importa mujer. Lo único que quiero es que me venga. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta alemán Johann Goethe dijo: la ley es poderosa, pero más poderosa es la miseria. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Yo no sé cómo la ley y la miseria se unieron en esa cita, pero vamos a ver cómo se reflejan en el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Mira qué clase de padre es. Dándose la gran vida y su hija muriéndose de hambre. Me encantaría darle las mejores cosas a la niña, pero no puedo. No, yo no trabajo, a mí me mantiene mi novio. Buenas tardes. Buenas tardes. Sheila, me imagino que estás demandando al ex esposo. Así es, a este hombre. Dime por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo a demandar a esta que es mi ex Linda, el comienzo de tu demanda. Cállate. Ok. Vengo a demandarlo por la cantidad de $3.500 al mes en concepto de manutención de nuestra hija. Y pero esto es al corriente o un atraso que él tiene. A ver, cuéntame los hechos completos. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? ¿Cuándo se divorciaron? ¿Cuánto tiempo llevan separados? ¿Qué se estipuló en el divorcio? Eso es lo que me tienes que explicar. Doctora, nosotros estuvimos casados 7 años. Yo le di 7 años de mi vida, procreamos una hija que en este momento tiene 5 años. Un día él llega y me dice, ya no quiero nada contigo. Me dejó, quiero el divorcio. Yo en ese momento, doctora, me sentí súper mal porque habíamos estado 7 años juntos. O sea, no es un año. Y me sentí mal, me sentía triste, deprimida. Un día me llaman los abogados de él y me dicen que para que lleguemos a un acuerdo. Ese acuerdo estipulaba de que nosotros teníamos un negocio, un dealer, valorado en 300 mil. ¿De carros? Sí, valorado en $300.000. Ok. El abogado viene y me dice de que la mitad es mío y la mitad, la parte que a él le corresponde, me la va a dar a mí para que yo vele por el bienestar de nuestra hija hasta que cumpla 18 años. No, para que tú O sea, digas que no. te dio Cállate, la que no estoy manutención en un monto. Así es, doctora. Total. Que yo iba a administrar. Ok. Pero, doctora, resulta de que el negocio, yo no podía administrarlo porque yo nunca había trabajado. Nunca me dejó trabajar. No, no te dejé trabajar. No, los tú no 7 querías. años que estuve, me dediqué a cuidar de él, a cuidar de la niña, de sus cosas. Yo nunca trabajé. Yo estaba que no sabía qué hacer. Aparte de eso, estaba muy deprimida. Entonces yo decidí, doctora, vender el negocio. Porque yo no sabía nada de administrar nada. Un negocio próspero y ella ¡Cállate! determinó venderlo. Doctora, y entonces después yo conocí a una persona, me encontró en una mala situación. Espera un momento, pero vendiste el negocio, o sea, te quedaste con
$300,000. Te quedaste con los 300, con Así el es, doctora, negocio. O sea, así tú es. nunca recibiste los $150,000 de él así en cash, sino en el negocio. Así es, doctora. Ok, ¿por cuánto vendiste el negocio? $300,000, doctora. Ah, Eso lo es vendiste que estaba por la valorado. misma cantidad. Así es, doctora, yo hice un buen negocio. Yo pensé en ese momento que era un buen acuerdo. Ok. Lo vendí, conocí a una persona, estuvimos tiempo y él me convenció de que fuéramos a invertir esa plata, ese dinero, a mi país, a Nicaragua. Y yo no sabía qué hacer, estaba desorientada. Yo dije, bueno, está bien. Baja está el dedo, bien, baja el dedo. Está bien, decidimos ir a Nicaragua a invertir ese dinero. Pero, doctora, resulta que todo nos fue mal. Perdimos la inversión, perdimos todo, doctora, todo. Y nos vimos en la situación de tener que regresar aquí a este país sin nada, doctora, sin nada. ¿En qué fue la inversión? Nosotros compramos una finca en Nicaragua con ganado. Resulta, doctora, que llegó un huracán, el río se desbordó, doctora. Y se murieron todas las vacas. La mayoría, porque las que Pero quedaron... si no sabe de carro, ¿cómo sabe de vaca? ¡Cállate! Doctora, y las que quedaron al beber agua contaminada se murieron. Les dio un virus y se murieron. Nosotros perdimos todo. El virus es ella. Doctora, ¿Y qué tienes ahí sobre el...? este es el acuerdo, doctora. Tráemelo, ven. ¿Regresaste con tu nueva pareja de Nicaragua o perdiste a la pareja también? No, regresé No, con también él, la trajo. doctora. Ah, él está. Sí. Ok, ¿y qué pasó cuando llegaste acá? Vuelve a tu podio. ¿Qué pasó cuando llegaste aquí? Ay, doctora, cuando yo regresé, yo llamé a este desgraciado porque yo le digo, no tengo dinero, no tengo nada. ¿Y sabe qué me dijo, doctora? ¿Qué Que te no dijo? tiene dinero, que no tiene. Y yo sé, doctora, tengo que él tiene dinero. Él tiene ahora un nuevo negocio. Yo no tengo nada, muchacha. Con la perra con Pero la no que se sigas metió. en eso. Sí lo tiene, doctora. No tengo yo sé nada. que lo Mira, tiene. los papeles no mienten. Yo sé Aquí que lo está. tiene. Están en cero. Mis cuentas Eso están no en es cero todas. verdad. Eso no es verdad, doctora. Yo Él no tiene un trabajo. negocio. Claro, yo no tengo aquí la sentencia final de divorcio. Lo único que tengo es la petición y la contestación, pero no tengo la sentencia final del divorcio. Doctora, él tiene un No, no negocio. tiene papeles de nada tampoco. Porque si le pregunta por los papeles del negocio que tenía allá, Tampoco los tiene. tampoco. Doctora, fue un huracán, todo se lo llevó. Todito. Si perdimos todo, doctora. Sí, doctora. ¿Y no habían hecho copia? No, Nada. doctora, en Nicaragua eso no se maneja así, todo es de palabra, doctora. Ah. Bueno, entonces ahora te quedaste sin la manutención que le había proveído, que eran $150,000, que, dicho sea de paso, uno no puede dar un monto nada más por los hijos, porque los hijos tienen circunstancias en la vida. Ese es un monto que uno da basado en lo que uno gana ahora, pero que es modificable hasta que el chiquillo cumple 18, 19, si no ha terminado high school, etcétera, etcétera, Sí, doctora, pero es que yo no di etcétera. un monto. Ok. Yo no di un monto. ¿Sí, tú diste un monto? No, yo di una empresa. No, tú diste un monto de No, yo di una $150,000. empresa próspera. Aquí está en el acuerdo de ustedes. Dice aquí, el esposo entrega el total de la compañía evaluada en $300,000, que al final ella, 150 era de ella. Sí. O sea que tú lo que das realmente de manutención son $150,000. ¿Ok? Es lo que dice aquí. Sí, pero estaban invertidos. Claro, tú estás pensando en la ganancia del negocio, de Ajá. alguien que sepa manejar un negocio. Por supuesto. Ok. Perfecto. Doctora, Entonces, yo sé que él tiene dinero. Él tiene ahora un nuevo negocio, otro dealer, que yo sé que da entre $10,000 a $15,000 al mes. Pero ¿qué pasa? Que hijo desgraciado puso todo a nombre de su nueva mujer, que era nuestra secretaria, que fue Yo por no la que puse nada. me dejó, doctora. Es de ella. Yo Todo no tengo lo tiene nada. a nombre de esa desgraciada perra, doctora. La casa, el carro, el negocio. Doctora, Esa es la yo nueva sé desde que que tiene regresó. dinero y me ve en la necesidad y no me da ni un peso, doctora. No, es que no Yo tengo. lo llamo y le digo, la niña no tengo para darle, no tengo para darle comida, no tengo para darle nada. Y no le importa. No, no me importa, no por tengo. eso vienes a buscar manutención Sí. corriente y tú dices 3.500 basado no sé en qué. Sí, de que sus ganancias son entre $10,000 a $15,000 al mes. Ok, y en eso tú te basas que te tiene que pagar 3.500 al mes sin deducir los 150,000 que ya te había dado. Sí, no. Sin deducirlos. Ya. Deducirlo, doctora, si no Así tengo porque nada. La niña tiene que comer. La niña Sí, tiene que no. comer. Ok, Y la mamá hacemos un y corto el novio. receso y a la vuelta responde el pobrecito de Carlos que no tiene un pesito donde caerse muerto. No, sí. Regresamos enseguida. Yo no he
podido encaminar mi vida de nuevo. Es decir, yo no tengo dinero. Las cuentas, todas mis cuentas de banco están en cero. Doctora, todo lo que use es de marca, doctora. De marca, esto sí. Eso es imitación china. No, doctora. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.